por estar acá. Nos acompaña también la directora del Departamento de Humanidades, la licenciada Marcela Mancini. Están, yo no las veo, entonces por eso sé que están presentes, pero no logro visualizarlas. Sí, sí, están. Hola Silvina, buenas tardes a todo el equipo de cátedra, ¿cómo están? Buenas tardes Marcela, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos los alumnos, alumnas, veo muchas caras conocidas, la veo a Marta Salum por allí, a Lucía. Bueno, un placer estar hoy junto con ustedes, Silvina y equipo, con esta invitación de lujo, ¿sí? Quiero destacarlo, por eso también me hice el ratito para poder compartir junto con ustedes, también transmitirles mis felicitaciones de cómo están transitando este camino de práctica profesional, que sé lo que están trabajando. Quiero que ustedes, los alumnos y alumnas, sepan que en pandemia es muy difícil organizar un recorrido de práctica profesionalizante, vincularnos con las instituciones, generar estos espacios que enriquecen muchísimo nuestra disciplina, con lo cual, Silvina, bueno, en tu nombre quiero felicitar a todo el equipo, lo quiero decir aquí en la clase. Puede haber errores, por supuesto, que tienen que ver con la práctica misma, porque bueno, cada una de nosotras somos psicopedagogas de diferentes ámbitos, y en el quehacer psicopedagógico, por supuesto, en el hacer, suceden estos errores, y una de las cualidades que tiene esta disciplina es tener la altura y la competencia y la capacidad de poder ir resolviendo las diferentes situaciones que se nos presentan, no que van a ser muchas, según el ámbito de inserción laboral que tengan. Eso por un lado, y por el otro lado, agradecerle a la doctora Rodríguez Mentasti, Andrea. Bueno, para mí es un lujo. Ya ella tuvo en el 2019 la posibilidad de estar presencial con nosotros. Bueno, en esta situación no pudimos, obviamente, estamos virtual, pero bueno, Andrea, gracias por tu tiempo. Sé que recién llegás del juzgado, también en pandemia, trabajando muchísimo, porque es muy difícil cumplir con todas estas obligaciones, con lo cual agradecerte, Andrea, más allá de una gran profesional, es una querida amiga, y bueno, le vamos a ofrecer el espacio a ella en este momento. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, muchas gracias Marcela, muchísimas gracias Silvina Pusimano por esta invitación. Realmente, bueno, estuve escuchando la última parte de la charla. Justamente, bueno, mi ámbito de intervención es el fuero penal. Yo soy jueza a cargo del Juzgado de Garantías 3 de San Isidro. Antes me había desempeñado en la Cámara Penal de San Martín. Justamente cuando Marcela me invitó para esta charla, me pareció muy importante poder articular y poder dar mi visión respecto a lo que entiendo que debiera ser inminente, digamos, la regulación de la intervención de los psicopedagogos en el ámbito forense para enriquecer justamente las distintas acciones que se toman en un procedimiento penal, concretamente las entrevistas que se hacen previa a las cámaras Gesell, también en el primer paso de la ruta crítica en las mujeres que son víctimas de violencia de género, en donde los equipos interdisciplinarios que se conforman en las comisarías de la mujer, que es el primer organismo que recibe a estas personas en situación de extrema vulnerabilidad, son quienes reciben justamente la denuncia y son las que deben acompañar en este tránsito que es muy difícil, y también poder replicar estas actuaciones de los psicopedagogos forenses para facilitar las entrevistas en la Cámara Gesell y las entrevistas previas a la Cámara Gesell, donde muchas veces se puede advertir que las niñas o los niños y adolescentes tienen también su ruta crítica, su karma, para poder poner en palabras hechos que en la mayoría de los casos han sucedido 10 años, 5 años atrás, y justamente tienen que pelear para evitar las retractaciones que generalmente ocurren en el debate, justamente cuando está todo el proceso ya en camino para lograr una condena o una absolución por parte de la persona que ha sido sindicada de cometer un delito de abuso o de maltrato.
estas víctimas se retractan. Y ahí es donde yo digo que la labor del psicopedagogo, lejos de restarle, justamente va a sumar, porque de lo que se trata en todas estas cuestiones es poder diseñar estrategias para que el individuo pueda aprender a desaprender para volver a reaprender. Porque, y no solamente el ámbito de la víctima, lo digo, sino también el ámbito de incumbencia psicopedagogo puede trasladarse al victimario, para que no vuelva a repetir conductas. Con esto también se podría lograr evitar reincidencias, porque son conductas que son aprendidas en la relación con el otro. Y esto, bueno, sé que en la provincia de Buenos Aires no está regulado, o sea, no hay actuación por parte de los psicopedagogos. Los cuerpos interdisciplinarios, los equipos interdisciplinarios están compuestos por abogados, trabajadores sociales y psicólogos. Concretamente lo digo en las comisarías de la mujer, en los gabinetes, digamos, que intervienen de la asesoría pericial, tampoco hay psicopedagogos, y no pueden abordar de una manera completa, con miras a una transformación social por parte del individuo, y justamente esto es lo que entiendo que podría permitir una posición más amplia, y trabajar con el psicólogo de manera transdisciplinaria, y no solamente, como se dice, interdisciplinariamente, sino que cada uno pueda aportar su saber en pos de poder lograr y modificar una situación de la persona, digamos, que justamente están abordando. Yo me desempeño, como les dije, como jueza de garantías. Quizá no sé si todas o todas sepan cuál es el rol de un juez de garantías. El juez de garantías es quien va a velar por garantizar el debido proceso, o sea, evitar las arbitrariedades, controlar todas las actuaciones que son impulsadas por el fiscal, que es representante del Estado, quien es el que tiene a su cargo la investigación de un hecho delictivo, del cual toma conocimiento. Hoy estamos en pandemia, las denuncias se pueden hacer virtualmente, a través de mails, también en forma presencial en algunas oficinas de denuncia, pero muchas veces las denuncias se están haciendo virtualmente. Hay cruces de mails que nos llegan en el expediente en papel. Yo voy todos los días al juzgado, y hay causas que son totalmente digitales, y hay otras que son totalmente en papel, o sea, hay poca digitalización. Entonces también se dificulta la celebración de las cámaras Gesell. Estamos trabajando, yo ayer tuve una cámara Gesell de una menor en extrema vulnerabilidad, porque estaba en un hogar de monjas, y bueno, la abusadora había sido una monja. En la mayoría de los casos, las denuncias vienen dichas por familiares y también del centro educativo. Por eso es muy importante también la actuación del psicopedagogo en esos espacios, para poder poner en marcha un proceso penal, porque tienen la obligación de denunciar. Si tienen o pueden sospechar que ocurrió un hecho de estas características. Hace poco tiempo leí una nota de una maestra en Quilmes, que justamente en una reunión virtual estaba haciendo una reunión de un test vocacional. Advirtió que un menor no se había presentado en varias clases a la charla, y realmente fue muy proactiva, fue hasta el domicilio. No sé si algunos lo han podido ver. Fue al domicilio y justamente evitó que se pudiera cometer un femicidio. La madre estaba siendo atacada por su pareja, y la maestra logró frenar ese episodio. Obviamente se puso en conocimiento a la causa por tentativa de homicidio, y ese menor estaba justamente en un círculo de hermetismo, se no ponía en palabras, pero la maestra tuvo ese ojo clínico, esa docente, para poder advertir que ahí se estaba cometiendo, que había alguna situación anormal, y pudo evitar un delito. Esto llevado a la práctica dinámica en la escuela, cuando una vez que ya está instalada la causa penal, el psicopedagogo puede facilitar o advertir ciertas pautas que puedan lograr en el juez que va a evaluar después una pericia,
la verosimilitud del relato de ese menor, que después va a ser complementado en la cámara Gesell. En la cámara Gesell normalmente ya han tenido entrevistas previas, siempre es con el psicólogo, y yo ahí insisto que sería de mucha ayuda la participación de otra mirada distinta del psicopedagogo, porque desde ya que toda, digamos, la declaración que va a realizar se puede poner, digamos, en el menor las herramientas para poder después poder expresar todas las circunstancias que tuvo que vivir. Muchas veces en las cámaras Gesell están reticentes o tienen miedo de hablar, y ese fortalecimiento, ese acompañamiento que como sujeto de derechos tiene esa menor o ese menor, no se ve reflejado después en el procedimiento. Y tengan en cuenta que esa declaración en cámara Gesell, como va a ser la única vez que esa menor o ese niño o niña adolescente va a declarar, después no lo van a volver a citar en el debate, sino que se va a reproducir lo que acontece en ese dispositivo de la cámara Gesell. Entonces es muy importante que todo lo que pueda ventilarse en ese espacio sea lo más fiel posible a la realidad que ese niño, niña o adolescente pudo plasmar en ese momento. Y después sí se le va a efectuar va a ser una pericia en donde no solamente se pueda advertir sesgos en el relato, si fabula, o si tiene también alguna cuestión, digamos, de amenaza por parte de los que están encargados de la guarda, que generalmente, estadísticamente, los perpetradores de estos hechos son la familia nuclear, el padre en el ranking, después el padrastro, después tíos políticos, tíos biológicos, sanguíneos, y en última instancia son personas ajenas, siempre son personas que están justamente al cuidado de esta niña, de este niño o este adolescente. Es muy difícil el poder poner en palabras estos hechos porque estas víctimas tienen lo que se denomina las 5 fases que pasan para poder poner en palabras estos hechos. Ronald Summit es un psicólogo estadounidense que dictó, o determinó que hay 5 fases por las que transitan los niños o niñas que son abusados, y el primero es el secreto, primero pasa por una etapa de secreto absoluto, por cuanto generalmente son amenazados, que van a desintegrar la familia, amenazados de muerte hacia ellos, hacia la madre, o hacia el padre, o hacia algún componente familiar. Después pasan por una segunda fase, que es la del desamparo, por cuanto la persona en la que ellos confían es quien justamente les produce esos abusos o esos maltratos. Entonces se encuentran en un estado de mayor vulnerabilidad y mayor desamparo, y aquí es donde justamente sería conveniente que, si en este momento no, porque estamos en la virtualidad escolar, pero sí en la presencialidad, sí pueden ser advertidas estas conductas de estos niños o estas niñas, que están en un desamparo absoluto y no pueden poner en palabras lo que les está pasando, justamente porque están o amenazados o tienen el temor de que no van a ser creídos en su relato. Y ese es el escollo mayor para poder abrir un proceso penal y que lo pueda denunciar. La tercera fase va a estar dada por la acomodación. Está en una especie de entrampamiento, esta menor o este menor, no sabe cómo poder salir de la situación, entonces se acomoda, la situación naturaliza, y esta es otra conducta aprendida, que también se puede emparentar con la de la indefensión aprendida. Sabe que cualquier cosa que haga no va a poder salir de esa situación, entonces está entrampado y se acomoda a la situación y la naturaliza. Posteriormente hay una cuarta fase, que es la de la revelación de los hechos, que es de forma tardía, es poco convincente porque transcurren quizá muchos años. Hay personas que denuncian estos hechos a los 30 años y están denunciando hechos que ocurrieron cuando tenían 10, 12 años, y recién a los 30 años se animan a denunciar al progenitor.
muchas causas en ese sentido, en donde son mayores de edad y dicen, ¿cómo ahora se le ocurre denunciar? ¿Por qué no lo denunció antes? No es tan sencillo poder denunciar hechos de estas características, y una vez que se revelan, son poco convincentes. Si es una niña, un niño o un adolescente, lo más probable es que pueda ser sometido al descreimiento por parte del grupo familiar y culpabilizado por la ruptura de ese grupo familiar, con lo cual va a dar paso a la quinta fase, que es la peor de todas, porque es la retractación de la víctima. La víctima siente culpa, siente que disgregó la familia, que algunos familiares no le creen. Normalmente se divide la familia cuando ocurren estos hechos, es notorio cómo se dividen, cómo vienen los testimonios de una parte de la familia y de la otra, entonces esta niña, este niño o adolescente se retracta. Esto que estoy diciendo también lo hago extensivo a los casos de violencia de género. La mujer también se suele retractar de esta denuncia, y esto coloca a los operadores judiciales que actúan sin perspectiva de género a creer en esa retractación y no creer en el primer relato inicial. Cuando empiezan con esa ruta crítica, ahí no le creen en la retractación. Justamente, mi opinión, pero mi opinión no es la de muchos, la retractación justamente es la reafirmación del abuso, porque es la manera que tienen estas víctimas de colocar la situación en un status quo, en que no ha pasado nada. De esta manera se recompone la paz familiar, la paz espiritual, y evitan también la revictimización. Por eso es muy importante todo el trabajo que pueda hacer los equipos interdisciplinarios que intervengan en el proceso penal de acompañamiento a las víctimas. Hay una ley que salió, que rige en la provincia de Buenos Aires, que es la 15.232, Ley de Víctimas, que en buena hora puso en su lugar a las víctimas que son protagonistas de un proceso penal, que no fueron llamados nunca a intervenir, porque el imputado participó o cometió el hecho que está siendo investigado. Él, digamos, se colocó en esa situación que, si bien está en proceso de verificarse si es culpable o no, él decidió estar ahí. El fiscal estudió, concursó y eligió estar donde está. El juez lo mismo, y el defensor también, pero la víctima no. La víctima es un convidado, o era un convidado de piedra, no era escuchada, no era oída, no era atendida y no era acompañada en este proceso. Hoy, con la ley de víctimas, se nos presenta un nuevo desafío a todos los operadores judiciales. En mi caso particular lo cumplo a rajatablas. La ley lo que dispone es el acompañamiento por parte del Centro de Asistencia a la Víctima, que depende del Ministerio Público Fiscal. También poder acompañarla a la víctima no solamente durante en los inicios, sino durante todo el transcurso del proceso, proponiendo una escucha activa, proponiendo también la posibilidad de tener un acompañamiento psicológico, y también debiera tener la posibilidad de tener un acompañamiento psicopedagógico. ¿Por qué? Porque es importante poder revertir estas conductas. Lo que dije al principio, tienen que aprender a desaprender conductas para no colocarse en la misma situación a futuro, porque no hay que trabajar solamente con los agresores, en este caso, sino también con las víctimas, porque las víctimas también a veces se pueden llegar a colocar en forma inconsciente en situaciones de riesgo, que serían revertidas con este reaprendizaje, y poder modificar conductas y posteriormente también denunciar estos hechos y no naturalizar algunas cuestiones que, lejos de solucionar, van a empeorar la situación. Siempre se considera que la víctima, cuando denuncia en forma tardía, no es creíble. Y en mi opinión, justamente cuando denuncia en forma tardía es porque pasó un proceso larguísimo de poder analizar la posibilidad de que la justicia la escuche y la acompañe. Hay también un problema de articulación con los distintos operadores judiciales. El fuero penal no sabe lo que hace el fuero de familia, y el fuero de familia no sabe lo que hace el fuero penal. Generalmente en los casos de violencia de género acaecen o comienzan con una exclusión de hogar, con una restricción perimetral, que se me ocurre que lo han podido ver
en la charla anterior, que la dispone un juez de familia, dispone la exclusión o dispone la restricción perimetral para que no se pueda acercar en un radio determinado que disponga el juez, y estas medidas, sistemáticamente, yo diría que prácticamente en todas las oportunidades, son desobedecidas por la persona a la cual se le impone. Y eso da origen a una causa penal, a un delito que es el de desobediencia. Ese delito de desobediencia sí va a tener curso en el fuero penal, interviniendo en primera instancia un juez de garantías, que es, como les dije, que es el que va a intervenir en la primera etapa del proceso, que se denomina investigación penal preparatoria, que es la etapa del proceso inicial, que es el andamio o el andamiaje, que después va a dar lugar al proceso propiamente dicho, que es en el debate, en donde ahí un tribunal o un juez correccional va a decidir si lo absuelve o lo condena a esa persona. Estos juicios por desobediencia son muy, muy frecuentes, tienen una escala penal muy, muy baja, 15 días es el mínimo y un año es el máximo, con lo cual normalmente no van a prisión estas personas, pero son infringidas sistemáticamente. Y en este caso, no sabe el juez de familia que cometió el delito de desobediencia. Entonces, lo que hay que hacer, y es bueno articular, el fuero penal con el fuero de familia, que eso se está implementando porque hubo una disposición que vino de la Corte en donde nos ordenaron articularnos los fueros de familia con el fuero penal. El problema también que se suscita son los distintos sistemas operativos que tiene cada uno. Yo no puedo ver lo que hace el juez de familia, y el juez de familia no puede ver el sistema operativo del juez de garantías. Entonces tenemos que mandar oficios, comunicarle, bueno, la persona que vos hablando en lenguaje llano, al juez de familia yo le digo, esta persona a la que vos le dispusiste una restricción perimetral, la incumplió, ahora tiene el delito de desobediencia, está preso y no lo escarcelé, o se escarceló. Y de esa forma, lo mismo, esa reciprocidad, es de buena práctica tenerla también el fuero de familia con el fuero penal, porque la problemática es la misma. Si bien en un caso no es delito, es un problema familiar, un divorcio, un régimen, digamos, de responsabilidad parental, eso a veces trae aparejado episodios de violencia, delitos de lesiones, de amenazas, bueno, abusos sexuales, lo que sea, y ahí confluye también el fuero penal con el fuero de familia, y la conflictiva es general. Por eso el fuero de familia tiene equipos interdisciplinarios, el propio juzgado, que el juzgado de garantías no lo tiene. Yo no puedo pedir yo un acompañamiento, sino que eso lo tiene que hacer el fiscal. Pero articulándose de esta manera, sería muy provechoso la intervención también en el fuero de familia de un gabinete psicopedagógico forense para hacer este abordaje en forma completa, poder abarcar toda la problemática. Pero bueno, sé que en Rosario se está haciendo con mucho éxito, en Misiones, en Córdoba también sé que hay un colegio de psicopedagogos, pero no sé por qué la provincia de Buenos Aires esto aún no se ha implementado, y enriquecería muchísimo el poder analizar estas conductas bajo la mirada diferente del psicopedagogo, porque justamente de lo que se trata es poder modificar las conductas, ya sea del agresor o también desde el lado de la víctima. Del lado del agresor también sería de buena práctica implementar que hubo una prueba piloto en Vicente López, a cargo del psicólogo Mario Pallarola, no sé si lo conocen, en donde había dispuesto, pero esto era voluntario por parte de los agresores, un taller de psicosocioeducativo, en donde trataban de revertir conductas violentas, el manejo de la ira de estos agresores, pero era en forma voluntaria. Cuando es en forma voluntaria, normalmente la persona concurre a estos talleres, pero según dijo el licenciado Pallarola, lo abandonaban porque no estaba implementado en forma compulsiva.
quizá sea mejor que en vez de que vayan presos por una desobediencia o por unas lesiones, que la escala penal son bajas cuando son lesiones leves, poder concurrir en forma obligatoria, esta es una opinión personal, a estos talleres, para poder justamente revertir y actuar en forma preventiva, para que estas conductas no se repitan, y poder modificarlas, y también vistas desde el lado de las víctimas, para que cuando adviertan situaciones de maltrato, que hay micromachismos, que no son, digamos, acciones violentas que están invisibilizadas, pero naturalizadas, y que eso da lugar a esa escalada de violencia que finalmente terminan en hechos graves, de lesiones, amenazas, que van a involucrar a todo un grupo familiar, porque no son hechos que simplemente tengan relación de la víctima particular con el agresor particular, sino que son delitos, lesiones, amenazas, abusos sexuales, son pluriofensivos, porque también extienden estos efectos a las personas que se encuentran viviendo o conviviendo o teniendo relación con estas víctimas. Ni que hablar del ámbito de incumbencia del psicopedagogo en los ámbitos carcelarios, en donde justamente hay personas que están privadas de su libertad, que también es necesario poder revertir conductas, poder fortalecer y darles herramientas para una buena reinserción social, que es lo que se tiene en miras cuando uno está cumpliendo una condena. Poder reinsertarse en la sociedad, poder tener justamente estas herramientas para poder revertir conductas. Por supuesto que hay situaciones en donde quizá poco se pueda hacer, pero siempre es posible poder colocarse desde otro lugar para poder salir a la sociedad y poder tener, digamos, una vida distinta al momento que entraron en esa institucionalización. En el mismo caso, podemos llegar a señalar el ámbito de actuación primigenia de la denuncia de las víctimas. Aquí es donde yo creo que sería el punto inicial de actuación del psicopedagogo, junto con el psicólogo cuando reciben la denuncia por primera vez. Porque ahí es donde la víctima va a estar fortalecida para poder continuar y no estar reticente a consultas que se le hacen. Muchas veces les estamos preguntando, porque ahora por la ley de víctimas tenemos que preguntarles si quieren participar, si quieren solamente ser notificados de las resoluciones, porque antes de esta ley ni siquiera se las notificaba de la suerte del proceso, si la persona denunciada había sido excarcelada, si la persona había sido sobreseída, si había sido morigerada, si había ido a juicio, si le daban una libertad condicional. La víctima no tenía ningún tipo de notificación. Ahora no solamente se exige que se le pregunte si quiere ser notificada, sino también si quiere participar en forma activa, pidiendo audiencias específicas con el juez, las cuales yo ya he tenido bastantes audiencias, obviamente en forma virtual. Algunas víctimas hasta se comunican conmigo manejando, no tiene que ver con un caso de violencia de género, pueden ser víctimas de robo, de cualquier delito. La víctima tiene derecho a participar activamente si así lo desea. Y muchas veces también se los ve en un estado de total vulnerabilidad y necesitan ese aporte, porque ser víctima no es fácil, nadie lo llamó a estar en ese lugar. Entonces, no es solamente denunciar y nada más, porque la víctima puede aportar mucho al proceso, y quizá en la etapa inicial el aporte que hace está sesgado o está totalmente limitado. Este aporte que puede hacer la psicopedagogía forense junto con el psicólogo puede darle a la víctima un cauce de mayor completitud para poder justamente aportar al proceso lo que se necesita. Hay sesgos de no recordar ciertas cuestiones que pueden hacer un aporte positivo para poder esclarecer el hecho, y que la víctima al primer momento de la denuncia no lo dice, nadie lo llamaba, nadie le preguntaba, y bueno, llegábamos a un proceso con elementos que estaban faltando y que justamente podían haber sido evacuados o esclarecidos con un buen abordaje y acompañamiento
por parte de los operadores, en este sentido, bueno, el psicólogo o el psicopedagogo. Otra mención aparte que a mí me hace, digamos, me angustia mucho es ver los menores cuando van a declarar en la Cámara Gesell, este temor que tienen, ahora no porque estamos en pandemia, pero cuando es presencial, que el victimario esté presente en el mismo recinto donde se va a hacer la Cámara Gesell. En San Isidro, esta oficina, digamos, donde se realiza la Cámara Gesell, es un espacio donde hay solamente una entrada para entrar y una salida, o sea, es la misma. No cumple con los protocolos que deben cumplirse en los dispositivos de cámaras Gesell, que tienen que tener una entrada y una salida diferente, para que no se puedan cruzar el victimario con la víctima. Ha habido muchos casos de cámaras Gesell que se han suspendido porque la víctima vio al victimario y no quiere declarar. Y una vez que eso, digamos, no se realiza, es la prueba de oro la Cámara Gesell. Entonces, cuando se va al debate sin esa prueba, es muy difícil lograr una sentencia favorable. Entonces aquí nuevamente vuelvo a decir, si en las entrevistas previas, con el abordaje que se le debe realizar a la víctima, se la fortalece a los efectos de que, aunque lo que viera al victimario, pueda igual tener la herramienta y la fortaleza y la capacidad emocional y cognitiva necesaria para hacer frente a eso, no ocurriría esto de los arrepentimientos de tener que declarar en Cámara Gesell, porque hay menores pequeños, pero hay menores de 14 o 15 años, o niñas o niños de 14 o 15 años, que no son pequeñitos, ya tienen digamos, un grado de capacidad cognitiva para poder declarar, pero esta situación de encontrarse con el victimario o haber recibido un WhatsApp el día anterior de un familiar del bando, digamos, del victimario, hace que caiga toda la posibilidad de poder obtener el relato y con eso queda la justicia bastante atada de manos, aunque sí puede ser suplida, y muchas veces ha ocurrido al momento de tener que dictar una medida de coerción, esto es una prisión preventiva a la persona que ha sido imputada de un delito de abuso sexual o de lesiones, poder contar con esta entrevista inicial que hace el psicólogo para ver el grado de verosimilitud en el relato de esta víctima. Pero si esto es reforzado con una mirada del psicopedagogo o psicopedagoga forense, va a poder tener el juez otra mirada y otro prisma para poder generarle convicción acerca de ese relato, aún sin la declaración en Cámara Gesell. Recuerdo una Cámara Gesell de una nena de 10 años con su hermanita de 12 años con un déficit cognitivo, o sea, tenía un retraso madurativo, habían sido testigos, porque también pueden declarar en este sentido, ser testigos de un intento de homicidio a la madre. O sea, el papá intentando apuñalar y apuñalando a la madre, y a su vez el padre autoapuñalándose. Bueno, aquí también hubo un problema con esta nena, la más chiquita era la que tenía los recursos cognitivos para poder declarar en Cámara Gesell, no así la mayor, que tenía este retraso madurativo, y la psicóloga y la asesora de menores se opusieron a la nena de 12 años para que declare porque no tenía justamente estos recursos cognitivos. Pero sí declaró la hermanita, pero bueno, toda la familia se puso en contra, o sea, tenía yo todos los testimonios de la familia en donde, bueno, decían que la nena había sido influenciada por la madre, que en la realidad la madre había sido quien había querido atacar al padre, y que había acusado al padre, y que realmente la madre había apuñalado al padre, y no el padre a la madre. Bueno, en la Cámara Gesell, yo tuve la oportunidad de ver el relato, y ver el lenguaje corporal, que también es muy importante, si bien yo no tengo el saber de un psicólogo o un psicopedagogo o psicopedagoga,
sí, el lenguaje corporal es muy importante para poder generar convicción acerca de la verosimilitud del relato. Yo tenía ya el sesgo de los testimonios que decían que esta nena fabulaba, y que en realidad había sido inducida por la madre a declarar en ese sentido en contra del padre. Aquí había un problema también de infidelidades, que la nena lo plasmó, lo dijo, pero fue muy conteste y muy verídica al momento de hacer el movimiento que hizo el padre cuando apuñaló a la madre, y cuando entró a la habitación y vio a su papá haciendo este movimiento, y lo hizo varias veces, prácticamente contando la cantidad de veces que el padre se apuñaló. Y bueno, el padre lo internaron, estuvo en terapia intensiva, salió del cuadro, pero o sea, no había forma de poder concluir que la nena había sido influida a testimoniar de esa manera. Por supuesto que la cámara Gesell es un dispositivo en el cual no es una declaración testimonial propiamente dicho, aunque la nena declaraba como testigo, pero no es un testigo, sino que es una declaración que se comienza con preguntas digamos, libres, un relato libre sobre las circunstancias vitales de la persona que está declarando, en este caso, bueno, era la nena. Después se hace una entrevista semidirigida, y a medida que va hablando, sí, se le va haciendo preguntas concretas acerca del episodio, y siempre la escucha es activa, y de ninguna manera pueden ser inductivas. Cuando hay algún tipo de duda no está previsto, y eso puede ser también pasible de no tenerse en cuenta cuando el entrevistador lo haga en forma inductiva. Sería también de buena práctica que en el recinto que está del otro lado del espacio, en el lugar donde declara la niña o el niño o el adolescente, está la psicóloga, y del otro lado, viéndolo a través de un televisor, se encuentra el juez, él o la fiscal, él o la defensora, y la asesora de menores. Sería también positivo que se encontrara presente un psicopedagogo para que pueda hacer una mirada también de esa medida, de esa diligencia, que es la prueba de oro, que no va a poder volver a ser repetida en el ámbito de un debate. Lo que va a ir a un debate es la biofilmación, y ahí, bueno, sí, no va a poder ser repreguntada esa víctima por parte del imputado. Por eso es como que se adelanta el debate. Esa audiencia en cámara Gesell es como si fuera un debate adelantado, porque el debate va a venir después en el juicio oral, y ahí es donde ya interviene un tribunal o un juez correccional, no un juez de garantías. El juez de garantías simplemente lo que hace es receptar todas las pruebas, analizar y evitar arbitrariedades, respetando los derechos del imputado, los derechos de la víctima y los del Estado, representado por el fiscal. Es como un tercero imparcial, tiene que actuar de forma totalmente imparcial, y velar justamente porque se respeten las garantías. Y hoy también se respetan las garantías de las víctimas, que habían sido relegadas durante muchísimos años hasta hace poco tiempo. Como dije, ni siquiera eran escuchadas al momento de la denuncia, si querían ampliar su denuncia, pero después no se enteraban de nada. Si el denunciado iba a ser beneficiado con una excarcelación, ni siquiera se le pedía opinión. Si lo iban a sobreseer, no se le pedía opinión. Si le iban a dar una libertad condicional, no se le daba opinión. No se le pedía opinión para nada. Hoy se le pide opinión, si bien no va a ser vinculante, sí es tenida en cuenta. Hace poco tiempo vino presencialmente, le decimos que no tienen que venir, sino que lo podemos hacer por Zoom, pero bueno, tuve una víctima de violencia de género, era una chica de 21 años, vino con su hijita, había sido víctima de lesiones agravadas por el vínculo por parte de su pareja. Le habíamos preguntado si quería participar, directamente se vino al juzgado. No estamos recibiendo presencialmente, salvo con turnos a la gente, pero bueno, yo la recibí, esos temas a mí me movilizan muchísimo, la recibí en mi despacho junto con el oficial mayor, guardando las distancias, todo muy bien con la nenita, y me iba a tener que resolver una excarcelación. Entonces, bueno, le pregunté
cómo era la situación vital, cómo era su realidad. Y bueno, lo que me brindó en esa audiencia especial que ella solicitó fue importantísimo para mí, porque me refirió, y esto no lo había dicho en la denuncia, que el imputado vivía a la vuelta, y a la vuelta se encontraba su suegra, su cuñada, su cuñado, vivían a la vuelta donde vivía ella, y tenía más miedo por la familia que prácticamente que por su expareja, porque había sido víctima también de amenazas por parte de la suegra, de la cuñada, del cuñado, con lo cual, como es mi deber y tengo obligación, denuncié ese hecho al fiscal. Yo no es que puedo hacer nada porque el juez de garantías no investiga, como dije, es imparcial, pero sí tengo obligación de denunciar ese hecho porque a mí me estaba notificando de un delito, me estaba poniendo en conocimiento de otro delito distinto que no era el que yo estaba en conocimiento, que era las lesiones agravadas por el vínculo de su pareja, sino también amenazas que le había proferido la ex suegra y el cuñado. Esto lo puse en conocimiento del fiscal, que inició otra causa paralela, y al momento de tener que decidir la excarcelación de su pareja, bueno, los argumentos eran los peligros procesales que advertía por parte de la familia, y también dispuse una restricción a quienes no estaban, digamos, en mi causa. La suegra y los cuñados no eran, digamos, imputados. Yo no podía meterme en una causa que seguramente iba a investigar otro juez de garantías, porque yo ya no estaba de turno, pero sí pude, esto es, digamos, ser amplio en la visión, dispuso una restricción a la familia de este imputado, que no se puede acercar a la víctima ni mantener ningún tipo de contacto ni acto de perturbación hasta que finalice el proceso. Hay muchos colegas que esto no lo comparten. Yo trato de ser creativa, porque yo trato de ser también preventiva, o sea, trato de evitar. La ley me permite jugar con estas variables y poder no extenderme en funciones, porque yo advertí que si bien el delito, yo no voy a conocer en el delito de amenazas, que iba a intervenir seguramente si es que realmente eran así, pero sí pude, del relato de la víctima, el miedo que me transmitió de que no quería salir de la casa, porque a la vuelta vivían los suegros y la amenazaban. Entonces, la manera que tengo de proteger a esa víctima es disponiendo esa medida de restricción, que en caso de que esta familia, digamos, la suegra y los demás, la incumplan, ahí sí iban a cometer el delito de desobediencia, y ahí sí, ya más allá de las amenazas que le hayan proferido anteriormente, si ante una restricción dispuesta por un juez de garantías de no acercarse a un domicilio o de tener contacto lo incumplen, cometen ahí el delito de desobediencia. Entonces es una manera también creativa de actuar en forma preventiva, escuchar a la víctima, creerles a las víctimas, porque siempre yo digo, a nadie le gusta litigar, nadie quiere tener un juicio. Yo durante muchos años ejercí la profesión, fui abogada civilista, y también había un refrán que decía, mejor un mal arreglo que un buen juicio. Con más razón nadie quiere denunciar si realmente no es víctima de un hecho de estas características. Es muy penoso el estar sometido a un proceso, ya sea como víctima, porque también de alguna manera uno tiene que estar sometido a que lo llamen o le pregunten, y la mayoría de las víctimas lo único que quieren es enterarse de lo que ocurre. Ni siquiera quieren que estén presas o presos estos victimarios, sino que lo que quieren es vivir en paz y en tranquilidad. Y esta manera de disponer estas medidas de restricción a familiares que de alguna manera perturban el ánimo y la voluntad de estas víctimas hace que se pueda lograr. Hay muchos casos que tampoco se hablan y no se dicen, y son mínimos que llegan, los abusos, las violencias, perdón, cometidas en las filioparentales, los hijos hacia las madres, o las hijas hacia las madres, pero mayormente son hijos varones hacia sus madres. Y aquí también hay muchos sesgos por parte de los operadores judiciales
poner como en tela de juicio estos relatos. Y justamente una madre que denuncia a su hijo y pedir la exclusión del hijo de la casa es como un semáforo en rojo y hay que tomar esto con mucha precaución, abordarla también desde distintas aristas para poder contenerla, porque esta sí es una víctima doble, porque es una madre que está en conflicto con su hijo, y son pocos los casos que llegan, pero son muchos los que ocurren, pero no se denuncian. Y si no se denuncian, la justicia no puede actuar. Pero sí es importante también que como operadores, que ya sea judiciales, en el ámbito educativo, pongan en conocimiento estas circunstancias, porque antes estos hechos eran puertas adentro, eran conflictos familiares, estos son temas que afectan a toda la estructura social. Es un delito, son delitos todos estos que se cometen en el ámbito familiar, contra menores, violencia de género, atraviesan a la sociedad en su conjunto. O sea, no es un delito, son hechos que afectan solamente a los participantes, sino que nos afectan a todos. La violencia contra la mujer son hechos que constituyen una violación a los derechos humanos, así lo dispone la Convención de Belém do Pará, y justamente desde ese marco hay que abordarlos y hay que establecer todos los procedimientos justos y eficaces para tratar de prevenir estos hechos, sancionarlos y erradicarlos finalmente. Y en este trabajo, en esta lucha, todos los que estamos involucrados en conflictos humanos, ya sea la psicopedagogía, también se encarga de abordar cuestiones que tienen que ver con el ámbito de los seres humanos, son ciencias humanas, humanitarias, y lo mismo el derecho, también estamos llamados a intervenir en conflictos entre personas. Entonces, articulándonos entre nosotros, con el foro de familia, el foro penal, el psicólogo, la psicopedagoga o el psicopedagogo, podemos hacer un abordaje integral y poder resolver esta conflictiva que en definitiva de alguna manera también nos atraviesa a todos. No sé si quieren hacerme alguna consulta, alguna pregunta respecto a esto, o si hay algo que quieran comentar. Y creo que Yo Vero... quería hacer sí, un breve comentario. Primero, agradecer enormemente la participación, porque nada, yo como psicopedagoga que me he desempeñado muchos años en el ámbito sociocomunitario y forense y formada también en el ámbito, agradezco y celebro personas con tal nivel de apertura dentro del ámbito judicial. La verdad que un placer y una maravilla poder escucharte, Andrea, así que en principio agradecerte. Y después hacer un breve comentario sobre lo que vos referiste, que tenía que ver con el tratamiento justamente del victimario. Acá en San Isidro, conozco el grupo que vos mencionaste de Vicente López, y acá en San Isidro, hace aproximadamente 3 años, en la Dirección de la Mujer y Políticas de Género, hay un grupo también multidisciplinario que se llama Hombres Dialogando, que abordan justamente esta misma problemática que el grupo Vicente López, que era el trabajo con el victimario, en pos de que obviamente esa conducta sea modificada, ¿no? Como también poder darle lugar de trabajo no solo a la víctima, sino al victimario, para que obviamente no haya repetición de conducta. Este dispositivo está hace ya varios años y trabaja en forma articulada con el Poder Judicial y también es, digamos, voluntario. No existe obligatoriedad de que participe, pero sí es el ámbito judicial el que sugiere o aconseja o recomienda la inclusión en este programa. Sí, yo también actúo en casos de flagrancia, que son los más habituales en las desobediencias, que Sí. hay cantidades industriales. Yo, decirlo a los jueces de familia, pero realmente es impresionante la cantidad de veces que incumplen estas medidas,
Y otra cosa que yo digo de ser creativo con esto, muchas veces me encuentro con que vienen las restricciones perimetrales incumplidas, porque el imputado dice, ah, yo no estaba notificado. Y ahí otra vez la creatividad. Yo no, digamos, no voy a notificarla porque yo no dispongo de las restricciones perimetrales, pero digo, hay mecanismos para poder notificar, más ahora en pandemia. Tenemos, si no vive en el domicilio, no interesa, tenés redes sociales, te notifico por redes sociales, no tenés redes sociales, te notifico por WhatsApp. O sea, esas notificaciones tienen que tener el mismo valor de notificación, porque si no es muy fácil, se van del domicilio, no los notifican, la incumplen, y si no están notificados, no incumplieron. O sea, no se configura el tipo penal de desobediencia, tiene que estar notificado. Entonces, hay que ser creativo también. Hay muchos jueces que implementan estas modalidades de notificación. Todos tienen un WhatsApp, todos tienen un Instagram o un Facebook. Lo notificás por ese medio y se da perfectamente por notificado, porque la misma Corte está, digamos, disponiendo que las herramientas tecnológicas disponibles al alcance sirven justamente para poder canalizar y dar por cumplidas ciertas diligencias. Si no se tornarían ilusorias estas medidas. Lo de los talleres psicosocioeducativos, yo no, en las causas de flagrancia, las causas de flagrancia son causas en donde, digamos, llevan muy poco tiempo, son 40 días de la etapa de instrucción penal preparatoria, cuando en un juicio ordinario es un año. Las de flagrancia son 40 días. En 40 días ya hay que decidir si la persona va a juicio o no va a juicio. O sea, es un tiempo muy acotado. Entonces, a veces hasta se lo puede condenar en ese interín. Y había un fiscal de flagrancia que me dijo, mandarlo preso 15 días a un año por una desobediencia. La verdad que va a ir 15 días, que es el mínimo, y va a volver a cometer el mismo hecho. Digo, mejor sería poder hacer, o sea, setearle la cabeza para que se relacione de otra manera, con esta víctima o con otra, porque va a repetir la conducta con otra. Y lo mismo la víctima. La víctima también puede colocarse en esa situación de indefensión aprendida, que es la que yo estaba diciendo. No sé si conocen, deben conocerlo seguro, porque ustedes trabajan en aspectos psicológicos, ¿no? El experimento de los perros, ¿no? Con los arneses, Martin Seligman, que los ponía a los perros con arneses, les daban los choques eléctricos, y había perros que podían salir de esa situación accionando una palanca, y otros que no lo podían hacer. Entonces ya al final, pudiendo accionar la palanca y evitar los choques eléctricos, habían aprendido que hagan lo que hagan, la situación desfavorable se iba a presentar. Bueno, la mujer se coloca a veces en esa situación, no hago nada, no denuncio, permito el maltrato. Lo mismo el síndrome de acomodación, de adaptación paradójica a la violencia de género, que la dispuso un psicólogo, Luis Montero, creo que es de España, no me acuerdo bien, que también es muy interesante esta forma de relacionarse de la víctima con el victimario. Es una adaptación paradójica que hace con la violencia de género. Entonces son todos circunstancias que coadyuvan a que la víctima no pueda salir de esa situación. Y una vez que sale y asoma de esa situación, bueno, todos los operadores judiciales y desde los distintos ámbitos tienen que acompañar, ya sea previniendo, acompañando o revirtiendo. O sea, de cualquier ángulo, la actuación tiene que ser eficaz. Ahí, Andrea, plantearon una de las preguntas: ¿de qué depende que ingresen al plano forense los psicopedagogos? Bueno, a mi modo de ver hay un proyecto. Yo había visto que hay un proyecto de ley, no sé de qué año es, donde se solicita poder crear un colegio de psicopedagogos, como está en funcionamiento en otras provincias. Es un tema de política para mí, es una cuestión de diseño legislativo para ver si realmente, para mí es algo presupuestario, porque integrarían la asesoría, formarían parte, digamos, de la asesoría general pericial, y eso también implicaría un presupuesto para un profesional que hoy no está determinado, y también para el Poder Ejecutivo en la órbita de las comisarías de la mujer, donde ahí están los equipos interdisciplinarios.
en las oficinas de violencia doméstica, también del servicio local, o la oficina de asistencia a la víctima, creo que es que funcionan, o sea, es todo para mí un tema presupuestario, que ahí de eso dependería para mí. Entiendo que es por eso que no, es un tema de presupuesto, entiendo yo, que no se implemente. Puedo sumar, Andrea, a lo que vos decís. Les quiero contar, creo que todos han pasado por la materia que dicto en el primer cuatrimestre en primer año, y esto que explica Andrea en relación a cómo ingresaría, cómo se contextualiza, ¿no? Este rol profesional en la inserción forense, va de la mano de la regulación de nuestro ejercicio profesional, ¿sí? Esto lo hemos hablado. Quiero contarles que en el año 2021 se avanzó bastante. Ustedes saben que cada provincia tiene su propia reglamentación, ¿sí? En relación a estas cuestiones, y van legislando, ¿sí? En las cámaras de diputados y senadores, las propuestas presentadas. ¿Quién las hace? En nuestro caso la han hecho asociaciones de psicopedagogos y psicopedagogas. El año pasado, no sé si recuerdan que tuvimos la presencia de ADVA, en el mes de la psicopedagogía, que explicaron claramente qué pasaba con esta regulación de ley. Hay avance en lo que es provincia, en Buenos Aires todavía no lo tenemos porque, bueno, van pasando por diferentes comisiones y se va discutiendo qué es lo que necesita el profesional de la psicopedagogía desde la incumbencia, ¿sí? desde el alcance del título, para desde ahí organizar la ley que nos ordene a nosotros en nuestro ejercicio profesional. Si van a entrar los técnicos o los terciarios, si solamente se van a permitir a los que tienen carrera universitaria, qué pasa con los licenciados en ciencias de la educación, que tienen una parte en su formación de la psicopedagogía. Todas esas cuestiones se discuten, como comentaba Andrea, es político, por supuesto, porque bueno, nosotros votamos a nuestros representantes en las diferentes cámaras, y en estas cámaras hacen nuestra voz, ¿sí? La voz de los votantes. Por eso es muy importante tener en claro esto, y bueno, y lo importante de estas asociaciones, que son las que presentan los proyectos, ¿sí? Y que hay comisiones con diputados que han tomado estos proyectos con una seriedad que nos merecemos, ¿sí? Porque puede quedar ahí como escondido, ¿sí? Y no tratarse nunca, ¿sí? Y más ahora en pandemia con toda la problemática social que tenemos. Una vez que tengamos la ley de nuestro ejercicio profesional, Andrea seguramente, el psicólogo, Andrea lo puede explicar mejor, el sistema judicial permite, ¿no? Un concurso donde, bueno, el perito psicológico debe anotarse. Yo tengo entendido que se inscriben, y a partir de la vacancia que exista en cada juzgado, en cada jurisdicción, se presentan los cargos. ¿No es así, Andrea? Sí, por supuesto, pasaría lo que estaba diciendo, hay un proyecto de ley, tendría que estar en la colegiatura, que no está en Provincia de Buenos Aires, el Colegio de Psicopedagogos, para así poder formar parte de la asesoría pericial y formar parte del cuerpo, digamos. Te veo congelada, Marcela, te veo congelada, Marcela, ahí está. Hoy eso no está. Acá yo estoy leyendo unas preguntas. ¿Por qué es tan importante? Si es tan importante la intervención, no pide el juez un diagnóstico del psicopedagogo, como se suelen pedir a los informes, se suelen pedir informes a los psicólogos. Y apelando a la creatividad, no puede solicitar el juez un informe psicopedagógico a un hospital público. Bueno, voy a dar respuesta. En primer lugar, el juez de garantías, como yo les expliqué al principio, es un tercero imparcial. Tiene que velar solamente por la legalidad y la no arbitrariedad del proceso. Es quien va a decidir a instancias del fiscal. El fiscal es el que tiene en sus hombros la investigación, es quien va a decidir quién va a declarar como testigo, le va a recibir él la declaración testimonial a los testigos. La Cámara Gesell sí tiene que estar el juez, porque es como un adelanto del debate, es como que el debate se hace ahí mismo, entonces, porque no se va a repetir esa prueba. Pero la declaración testimonial, el pedido de detención, el pedido de una intervención telefónica, el pedido de un informe psicopedagógico o psicológico, lo tiene que pedir el fiscal o la propia víctima, pero no el juez de garantías, porque ahí estaría tomando parte, sería parte, y el juez de garantías no es parte, sino que es un tercero que es imparcial, es ajeno a las partes, que las partes son el imputado, la víctima y el fiscal.
Entonces no puede tener esa facultad, o sea, no la tiene. Tiene que mantenerse ajeno al conflicto. Simplemente velar porque los pedidos del fiscal no sean arbitrarios, velar que un allanamiento, por ejemplo, realmente tenga fundamentación necesaria para pedir fiscales e injerencia, una intervención telefónica, ni siquiera puede el juez de garantías intervenir en una declaración testimonial, porque interviene en la primera etapa del proceso. Entonces, no investiga, simplemente recibe los pedidos del fiscal, y si el fiscal considera que hay que hacer una pericia psicológica, lo va a solicitar, lo mismo que lo puede hacer la víctima, o el abogado del imputado puede pedir, porque muchas veces ocurre, que dice, cuando denuncian un abuso sexual, está loca, está fabulando. Hoy me llegó un caso, justamente, porque a medida que hablo me acuerdo, una nena con síndrome de Down, 8 años, los padres separados, con un conflicto en familia, otra vez lo mismo la articulación, están con un problema de visitas y demás, y la nena refiere que le duele la cola, que no quiere que la madre la lave, 8 años con síndrome de Down, o sea, una vulnerabilidad doble, vamos a decir. Bueno, papá me filmó, papá juega, no sabemos a qué juega, pero bueno, tenía irritada la zona genital y anal, tenía una irritación, la llevaron a la revisión, y ahí no pudieron determinar si fue víctima de ASI, porque no se dejó revisar, pero sí mostraba, y ahí yo vi los informes, ahí también estaría interesante tener la visión de la psicopedagogía forense, porque la conducta de la nena no se quiso revisar, pero cuando le dijeron de que le iban a revisar, se sacó la bombacha de la nada, se sacó la bombacha y empezó a masturbarse compulsivamente. Entonces, esas maniobras pueden dar lugar a que sí pudo haber sido víctima de abuso por parte del padre, pero no se la pudo revisar. Yo sé que la psicopedagogía también puede aportar mucho porque, en este aspecto, más que un psicólogo, porque son, digamos, saberes totalmente diferentes, y esa mirada yo también la quisiera tener, pero no la puedo pedir, pero sí la pidió el victimario, el supuesto victimario que es el padre. Pidió que le hagan una revisión compulsiva, médica, que no se la pueden hacer, y una psicológica a la menor, a la hija, porque bueno, él dice que miente. Son casos muy difíciles de poder abordar, porque si la criatura, la nena, no se deja revisar clínicamente, no pueden ver si hay un desgarro de himen, no pueden verificar realmente más allá de esa irritación que tiene, y decir, papá me filmó, o tener conductas extrañas, como querer, se los digo claramente, el hermanito de 12 dijo, la nena, fulanita, le quiso chupar el pene al perro. O sea, son conductas, a mí me excede porque no sé, pero eso es compatible o por ser síndrome de Down, también dicen que tiene conductas exacerbadas, sexualizadas. No sé si eso también tiene un correlato con un abuso. Quizá, ni siquiera sin cámaras Gesell, con un abordaje transdisciplinario de un psicólogo, de un psicopedagogo, se pueda determinar sin cámaras Gesell que esa nena sufrió abusos por parte del padre, aunque no la revisen, porque de eso se trata. A veces las cámaras Gesell o no se pueden realizar porque la víctima no tiene los recursos emocionales o cognitivos, en este caso serían cognitivos por ahí, digo yo, que no lo puede hacer. Bueno, tenemos que tener otras herramientas para llevar a ese victimario supuesto a un debate y a una posible condena, porque si no serían delitos harto impunes. Son casos muy complejos, yo no puedo pedir la pericia, la pidió en este caso el imputado, y el fiscal le dijo que no, porque justamente del hospital Vicente López dijeron que no estaban reunidas las condiciones para someter a la nena a una revisación compulsiva genital, si no se deja abrir los genitales para ver si hubo un desgarro de himen. Entonces es muy complejo. ¿Y aquí cómo se puede dilucidar eso? Con como lo que sería no quise decir, ¿vieron cuando hablan de autopsia psicológica? Bueno, algo así.
poder escudriñar bien en esa víctima para poder reproducir los hechos que aparentemente habrían acaecido por las aparentes lesiones físicas que presenta. Pero no se puede investigar mucho más si no se puede abordar, digamos, clínicamente. Sí, es muy complejo, como mencionas. A ver, pero entonces se puede pedir, pero desde otra figura legal. ¿Cómo? No, que decía que a veces desde la psicopedagogía, cuando nosotros trabajamos tanto acerca del aprendizaje, esto en las escuelas suele visualizarse, ¿sí? Los chicos suelen manifestarlo por otras conductas, o en el consultorio tal vez lo vemos a través del juego, bueno, a veces se hace visible, ¿no? Estas conductas que vos mencionás y que pueden llegar a colaborar en todo lo que refiere a este peritaje que mencionás, ¿no? Haciendo diferencia en relación al ejercicio del psicólogo, ¿no? Que son dos profesiones totalmente diferentes y que, bueno, me parece que amerita que en algún momento la psicopedagogía pueda tomar su campo en este ámbito. Es muy importante porque en el caso este que estaba planteando, el menor de 12 años, que es el hermanito de esta nena con síndrome de Down, también refirió, así de soslayo, que el padre había sufrido maltrato físico por parte del padre, le había pateado la cabeza cuando tenía 5 años, y ahí la señora, que es la denunciante, la madre, dijo, con razón ese día cuando me lo trajo, estaba medio como boleado, le había dado un Alplax para dormir, o sea, esa criatura, ese menor de 12 años también va a la escuela, y ahí es donde digo, en forma preventiva, un buen gabinete de psicopedagogos o psicopedagogas puedan actuar y poner denunciar los hechos, y ahí se puede investigar y hacer esta pericia o este informe que le va a generar convicción al juez que va a intervenir para disponer medidas que las tiene que pedir el fiscal. Claro, totalmente, totalmente. Bueno, no sé si alguno quiere hacer alguna pregunta más. Realmente fue muy interesante, Andrea, creo que hemos cerrado la práctica del día de hoy, casi un tema continuado al otro, fue un lujo, realmente te agradecemos muchísimo por tu tiempo, tu solidaridad de siempre para poder fortalecer el aprendizaje de nuestros estudiantes, realmente es un orgullo tenerte acá. Gracias, Andrea, muchísimas gracias, y que Marcela también. Perdón, Silvina, voy a contestar esto porque vi una pregunta así, ¿por qué si son los mismos actores? Es interesante la pregunta y con esto ya podemos terminar. No tramitan todos juntos. Hay especificidades como tienen ustedes, también en la justicia tenemos especificidades. El fuero familia no resuelve sobre delitos, y el fuero penal tampoco se mete en cuestiones que tengan que ver con conflictos de familia, con insanias, tenencias, visitas, digamos, de violencia familiar. Cuando sí se comete un delito, ahí sí. Entonces son dos fueros que son completamente distintos y abordan distintos hechos, y también son regulados por distintos códigos. Uno es el Código Civil y Comercial y el otro es el Código Penal, por eso nunca podrían tramitar juntos. Sí articularse y actuar en forma conjunta en pos de poder resolver y comunicarse entre sí, pero no, las soluciones van a ser distintas. Uno va a tener pena de prisión y el otro va a tener otras soluciones normativas distintas, por eso no podrían tramitar juntos. Tal cual, tal cual. Gracias. ¿Alguna de mis compañeras que quiera mencionar algo? Mónica, Verónica. Yo agradezco enormemente nuevamente la presencia de Andrea, y también acompaño lo que decía Marcela en esto del ejercicio de la ley profesional y de generar el rol y la figura del psicopedagogo en el ámbito judicial, no solamente en lo que tenga que ver con aporte en pericias, sino también en el fuero de familia o en el centro de atención a la víctima, en que conforme parte de los equipos técnicos, digamos, que es una figura de suma trascendencia, que bueno, ahí vamos por ello, a seguir peleando. Y por mi parte agradecerle a Andrea